la clase pasada habíamos quedado acá. Habíamos alcanzado a definir lo que era la longitud de desarrollo y casi todos sus elementos. El único que nos quedaba pendiente, si mal no recuerdo, era el factor KTR, ¿cierto? Que fue el de la duda que tenían. Entonces, KTR, dijimos que era 40 por área transversal por sobre S por N. Entonces vamos a ver qué es cada uno de esos términos. Entonces, regáleme un segundo que creo que aquí lo escribí mal. Un momento. Vamos a hablar de ese factor KTR. Entonces, ¿qué componía el factor KTR? Teníamos algo que era ATR, algo que era una S y una N, que es cada uno de esos factores. Entonces, ATR era el área del refuerzo transversal, es decir, de los estribos que están amarrando nuestros aceros. S es la separación entre refuerzo transversal y N es el número de barras que tiende a abrir la fisura. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con todos estos parámetros? Ustedes tienen una sección de concreto reforzado de este estilo. Van a tener unas barras de refuerzo superior e inferior y esas barras pues van a estar amarradas por unos estribos transversales. ¿Listo? Si esto se propaga hacia en, en profundidad, vamos a tener unos estribos colocados cada cierta distancia, cada una distancia S. Esa S de la separación de estribos transversales es la S para colocar la separación entre refuerzos transversales. Ahora, ¿qué es ATR y qué es N? Entonces resulta que estas barras, al momento de llegar a la flexión, van a tender a sacar unas fisuras aquí longitudinales, ¿cierto? Y transversales. Entonces podemos presentar estos dos tipos de fisuras en la sección. ¿Mm? Para las verticales, ¿sí? ¿Cuántas áreas de estribo están atravesando esas fisuras? Entonces aquí estamos atravesando una y una. Entonces ATR sería una vez el área de la barra de estribo que está amarrando su refuerzo. ¿Ya? Si nos vamos por la grieta horizontal, ¿cuántas áreas de estribo estoy atravesando? Estoy atravesando una por este lado y otra por este otro. Entonces el área transversal sería dos veces el área del estribo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si tengo más? Entonces, bueno, ya con esto ya definimos qué es ATR y qué es S. ¿A qué se refiere con N? ¿Cuántas barras tienden a abrir esa fisura? Entonces, esta fisura vertical está siendo abierta por una sola barra. ¿Sí? Si yo tuviera doble fila de barras, por ejemplo, por acá otras barras, esa fisura estaría siendo abierta por dos barras, la de la cruz y la del círculo. A eso es a lo que se refiere con el número de barras que tienden a hacer la fisura. Esta fisura transversal, la horizontal, estaría siendo abierta por tres barras, o sea que n para la horizontal sería 3, por ejemplo. Para la vertical sería 2.
¿Listo? Es el número de barras que tienden a abrir esa fisura. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Sí está claro o alguien tiene alguna duda? Profe, N vertical es 2 por el estribo y la barra longitudinal, ¿sí? No, no, señor. N es 2 porque tengo doble línea de barras. Entonces, Ah, es cuando hay doble línea de filas de barras, ok. correcto. Sí, entonces usted tiene esto. Ahí se pueden generar tres fisuras diferentes. Esta de acá o esta de acá, ¿cierto? Las dos de los extremos, el n vale 2. La central, n vale 1, porque es una barra la que está generando la fisura o dos barras las que están generando esa fisura. ¿Listo? Entonces ya con Listo, eso profe, ustedes, gracias. ustedes pueden calcular ese valor de KTR, que es 40 por el área de estribo transversal que atraviesa la fisura, sobre S, que es la separación de estribos, por N, que es el número de barras que van a generar la fisura. Bueno, entonces la norma tiene un apartado que es el C1222 y dice, todo este factor C sub B más KTR sobre DB se puede tomar como 1.5 sí. Entonces tienen que cumplir estas, eh, estas condiciones. Entonces dicen, el espaciamiento libre entre barras y el recubrimiento libre es al menos un diámetro de la barra y adicionalmente se colocan estribos a lo largo de la longitud de desarrollo con un espaciamiento mínimo. Esto lo vamos a ver cuando veamos corte, a qué se refiere con el mínimo. Y una segunda condición que el espaciamiento libre entre barras es al menos 2 diámetros de la barra y el recubrimiento es mínimo un diámetro de la barra. Entonces, cuando ustedes cumplen esas dos condiciones, la norma les dice, listo, perfecto, su valor de K puede ser tomado como 1.5. Si ninguna de esas dos condiciones se cumple, entonces esta o esta, si ninguna de esas dos condiciones se cumple, entonces K se puede tomar como 1. Bueno, entonces, a ver. Vamos a ver qué sucede. Entonces, nuestra longitud de desarrollo, la expresión completa sería entonces gamma t, si sub t, si sub e, si sub s sobre 1.1 lambda raíz de f' c, por aquí viene un fy diámetro de la barra, por 1 sobre c sub b más ktr sobre diámetro de la barra. Listo. Entonces, tenemos dos opciones. La opción A, que todo este factor K, este lo vamos a llamar K, sea igual a 1.5, o la opción B, que ese factor K sea igual a 1.0. ¿Listo? Y asimismo, vamos a definir dos subvalores para cada una de estas dos condiciones. Entonces, vamos a obtener una expresión para cuando tenemos eh, diámetros de la barra menores o iguales a la número 6 y diámetros de la barra mayores o iguales a la número 7. Listo. Entonces, cuando tenemos barras con un diámetro menor o igual a la número 6, si sub s es 0.8. Cuando tenemos barras mayores o iguales a la número 7, si sub s va a valer 1. Entonces vamos a meter todos estos factores a nuestra ecuación de longitud de desarrollo, a ver cómo queda modificada nuestra longitud de desarrollo. Si esto es 1.5, entonces 1 dividido entre 1.5 me da 2 tercios.
dividido entre 1.1 por 0.8. Dale un segundo. Da f sub y, si sub t, si sub e, diámetro de la barra, sobre 2.06 lambda raíz de f'. Esto sería lo que sucede si yo reemplazo k como 1,5 y si sub s como 0,8 en esta expresión de longitud de desarrollo. Ahora paso a reemplazar el valor de k como un valor de 1. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos ese valor, sería 1 sobre 1.1 por 1.5. Es decir, listo. Entonces sería el mismo valor, fy, si sub t, si sub e, diámetro de la barra, lambda raíz de f', pero este factor se vuelve 1.65. ¿Listo? En caso de que no cumplamos ninguno de los requisitos de los recubrimientos para el factor k, k vendría a ser 1. Entonces, si eso es 1, entonces esto sería fy, si sub t, si sub e, diámetro de la barra, sobre 1.375 lambda raíz de f'. Y por este lado sería la misma expresión. fy, si sub t, si sub e, diámetro de la barra, sobre 1.1 lambda raíz de f'. ¿Listo? Esas son 4 expresiones simplificadas que tenemos para el análisis de la longitud de desarrollo. Y esas expresiones pues las podemos encontrar igualmente en la norma colombiana. Por ejemplo, aquí tenemos 2.1 para la condición, este espaciamiento y recubrimiento hace referencias al factor K. ¿Sí? Para esta parte superior K vale 1.5, para esta parte inferior K vale 1.0. Y pues aquí están nuestras dos condiciones que hablábamos ahorita. La 1 o la 2. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando hacemos el reemplazo de ese valor de K de 1,5 cumpliendo los espaciamientos, podemos obtener esta expresión para longitud de desarrollo para barras menores a la número 6 o a la 3/4 y esta de acá para barras menores a la de 7/8. Si hacemos K igual a 1, obtenemos 1,4 y 1.1, que es básicamente similar a lo que obtuvimos. Fíjense, 2,1 teníamos acá en la norma, 1,7, 1,4 y 1,1. Están bastante cercanos. De ahí es de donde salen estas expresiones de la tabla de la NSR. ¿No? Condiciones para la longitud de desarrollo de una barra de tracción nunca deberá ser menor a 300 milímetros. Y estos casos simplificados son funciones más sencillas de longitud de desarrollo. Bueno, entonces, en una situación real, ustedes pueden aplicar, o bien aplican la fórmula larga, o cumpliendo estos requisitos, pueden aplicar la fórmula corta. ¿Listo, muchachos? ¿Claros hasta aquí? ¿O alguien tiene alguna pregunta de eso? Todo claro. Bueno, listo. Ahora, ¿qué cambios vienen en la versión 3.18.19? Bueno, espero hayan podido revisar un poquito lo que es el ACI 3.18.19 y vamos a ver los principales cambios. Primero, en cuanto a longitud de desarrollo, aparece un factor psi sub g. ¿Listo? Ese es como el principal cambio que hay en longitud de desarrollo. ¿Qué hace ese factor? Es un factor que tiene en cuenta la resistencia a fluencia de refuerzo. ¿Por qué? Porque en esta nueva versión del 3.18.19 se incluyeron unos refuerzos de alta resistencia. Ya el máximo no es 420, sino creo que hay uno de 500 o 650. ¿Listo? Entonces aquí hay como una tabla de resumen que viene en la versión en español de la CI 318. Y por aquí está C sub G. Nos dice, cuando tenemos refuerzo grado 280 o 420, el factor es 1. Es decir, para nuestro medio,
¿sí? Si estamos usando un refuerzo con un FY 420, nuestra longitud de desarrollo no cambia. En caso de que estemos usando aceros de 550 o de 690, tendríamos que garantizar una longitud de un factor de 1.15 o un factor de 1.3. ¿Listo? Eso es básicamente lo único que trae de diferente la versión de la CI 3.18.19 con respecto a la longitud de desarrollo. Si se fijan de aquí para abajo están pues los otros factores eh, resumidos, que pues ya los vimos la clase pasada. Ahora, bueno, esta es la tablita que tiene la longitud de desarrollo reducida, ¿cierto? Igual aquí aparece su factor psi sub g en la versión 3.18.19. Listo. Preguntas hasta aquí de longitud de desarrollo, atracción. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplito para dejar un poco más claro todo lo que es esto de longitud de desarrollo. Bueno, entonces, a ver, vamos a suponer una sección transversal de 40 por 50 de alto. Yo puedo dibujar con esto. Listo. Esa es nuestra sección transversal. Y esta sección va a estar reforzada con por aquí un estribo, ¿sí? Un estribo cerrado de confinamiento. Dentro de ese estribo vamos a encontrar unas barritas que vamos a colocarlas como tres barritas número 7 y por aquí arriba dos barritas número 6. Entonces estas son barras número 7 y las crucecitas son barras número 6. Perdón, al revés. Número 6 las de abajo. Número, no, sí, perdón. Número 7 y las crucecitas número 6. El F sub Y va a ser de 420 megapascales y el concreto va a tener un F'C de 21 megapascales. 21. Listo. Entonces vamos a calcular la longitud de desarrollo para ambas barras, para la número 7 y para la número 6. Entonces recordemos un poco las dimensiones. 0.4 metros, 0.5 metros. Listo. Ahora, propiedades de los estribos. Los estribos van a ser estribos de barra número 3 con una separación de 0.15 metros. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a calcular la longitud de desarrollo para la barra número 6 y para la barra número 7. Entonces vamos con la barra número 6. La barra número 6. Bueno, entonces lo primero que vamos a definir son nuestros factores. ¿Sí? ¿Qué factores conocemos de nuestra... Bueno, vamos a escribir por aquí la ecuación de la longitud de desarrollo. Entonces la ecuación era, voy a organizarla de esta forma, 1 sobre 1.1 Fy sobre la raíz de F'C multiplicado por el diámetro de la barra por psi sub E, psi sub T, psi sub G y psi sub S. Todo esto sobre CB más KTR sobre diámetro de la barra.
Listo. Entonces vamos con la barra número 6. Para la barra, bueno, ya sabemos que este sí sub g vale 1 porque el refuerzo es de 420, según el ACI 318 y 19. Entonces ahora vamos con la barra número 6. Bueno, por aquí me hace falta un lambda. Listo. El concreto es de peso normal, ¿cierto? Entonces lambda vale 1. Diámetro de la barra. ¿Cuánto es el diámetro de una barra número 6, muchachos? 19.05 milímetros. 19.05 milímetros. Listo. Perfecto. El diámetro de la barra. Necesitamos también, ahora vamos a definir el, los factores psi. Entonces, psi sub s. ¿Cuánto valdría psi sub s? ¿De qué depende psi sub s? Dijimos la vez pasada. Del diámetro de la barra. Correcto. Entonces, el diámetro de la barra, como esta es una barra número 6, psi sub s, según lo que vimos, tendría que valer 0.8. Por otro lado, vamos a ver el factor psi sub e. ¿De qué dependía el factor psi sub e? De si tenía recubrimiento epóxico, perdón, epóxico el refuerzo. Ok, perfecto. Entonces en ningún lado nos están informando que tenga epóxico. Entonces, al no tener ningún tipo de recubrimiento epóxico, psi sub e vale 0. Listo. Ya tenemos psi sub e, psi sub t. Ah, falta psi sub t. Ahora, psi sub t. Entonces recuerden que psi sub t era un factor que se determinaba dependiendo de la cantidad de concreto fresco que hay debajo de la barra al momento de fundir. Estamos analizando la barra número 6. La barra número 6 es esta de acá arriba. ¿Cuál es la altura de concreto fresco que va a tener esta barra por debajo cuando se esté fundiendo? Pues va a ser esta, ¿cierto? Más o menos deben estar. Ah, bueno, hace falta definir algo, qué pena. El recubrimiento vamos a dejarlo de 4 centímetros. Ya. Entonces, si este es el concreto cuando yo funde esa barra, va a quedar todo esto relleno de concreto, ¿cierto? Uy, todo esto va a quedar relleno de concreto cuando yo funde esa barra. Entonces, este es el volumen, la altura de concreto debajo de la barra de número 6. En este caso estamos hablando más o menos de unos 4 centímetros de recubrimiento, 1 centímetro de estribo y medio de barra. Podríamos estar hablando de unos 5 o 6, mínimo 0.4. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la norma? Si por debajo de su barra hay más de 0.3 metros de concreto, entonces sí sub t debería ser 1.3. Ahora tenemos que hacer una verificación. ¿Cuánto da si sub t por si sub e? Entonces nos da 1.3, que efectivamente es menor o igual a 1.7. Entonces nos vamos con 1.3. ¿Listo? Ahora nos toca definir el factor c sub b. ¿Qué era el factor c sub b, muchachos? ¿Cómo lo calculábamos? Era la distancia menor entre el recubrimiento lateral o la distancia de barra a barra. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, correcto, C sub B es la menor entre la distancia del centro de la barra al borde más cercano o un medio de la separación de barras centro a centro. Entonces, la distancia desde el centro de la barra al borde más cercano, ¿sí? O eh, un medio de la separación centro a centro de barras. ¿Listo? Entonces vamos a calcular ese factor C sub B. Yo tengo por acá
Voy a hacer un poquito más grande este dibujo. Tengo por aquí mi sección transversal. Tengo por aquí mi estribo. Pero pues mi estribo tiene un espesor, ¿no? Y por aquí está mi barra. Entonces, por los datos del ejercicio sabemos que este recubrimiento son 4 centímetros, que el diámetro del estribo son 9,5 milímetros, ¿cierto? Una barra de número 3. Y aquí tenemos medio diámetro de la barra. Entonces, C sub B va a ser el mínimo entre la distancia del centro de la barra al borde más cercano. Entonces, la distancia serían 40 milímetros de recubrimiento más el diámetro del estribo, es decir, 9. Se me olvidó el 9,505, creo que es 9,5 milímetros de estribo más la mitad de la barra. La barra es una número 6 de 19,05, entonces sería 0,5 sobre 2. Por favor, alguien me va dando ese valor. Y por el otro lado sería la S sub C, la separación centro a centro, que sería el ancho de la sección menos 2 veces el recubrimiento menos 2 veces el diámetro del estribo, ¿cierto? Por acá y por acá. Menos un diámetro de la barra. Y todo esto dividido entre dos espacios. Ah, perdón. Estamos haciendo esto mal porque yo estoy analizando la barra superior, ¿cierto? Entonces, esto no sería de esta forma, sino sería 2 veces menos 2 por sobre 1. Ya. Listo. ¿Cuánto les dio esas expresiones? La primera, 59.025. Listo. ¿Y la segunda? Como 178 más o menos. $281.95. Listo. Muchas gracias. Entonces, el factor C sub B sería 59,025. ¿Listo? Ahora vamos a calcular, lo último que nos falta es el factor KTR. Entonces decimos que KTR era calculado como el área del residuo transversal sobre 40 veces S por N. Listo. Para esta barra, la fisura que se puede presentar es esta de acá arriba. O esta. ¿Cierto? Por lo general esta fisura no controla. No va a controlar el valor de KTR. Entonces nos vamos con la fisura vertical. Bueno, entonces en esa fisura vertical estoy cortando mi estribo. ¿Cuántas veces? Una vez y una vez. ¿Cierto? Cada fisura rompe el estribo una vez. Entonces mi área transversal sería una vez por 71 milímetros cuadrados que tiene la barra número 3 sobre 40 veces la separación centro a centro de estribos. Dijimos que vamos a tener estribos cada 0,15 metros. Entonces, 150 milímetros por N. ¿Cuánto valdría N para la barra superior, muchachos? Uno, ¿no? Correcto. N valdría 1 porque solamente está cortando la fisura con una barra. ¿Sí está claro eso para todos? Listo.
Profe, ¿por qué tomamos la fisura vertical y no la horizontal? La horizontal muchas veces no te va a controlar por flexión, ¿sí? Por lo general, la longitud de desarrollo de tracción se da cuando el elemento está sometido a flexión, ¿ya? Y pues porque en la zona de tracciones presentamos, necesitamos garantizar esa adherencia de los refuerzos. Entonces lo que sucede es que si yo miro la grieta transversal, primero es mucho más larga que la grieta vertical, ¿no? Y el esfuerzo en la grieta vertical es mayor porque va aumentando a medida que yo me alejo de mi sección transversal. Entonces, por aquí está el esfuerzo, por aquí está mi grieta vertical. Esa grieta va a ser mucho más fácil de alcanzar que la grieta horizontal, porque primero el área para romper la viga de esta forma es mucho más alta que esta vertical, ¿sí? Entonces simplemente podemos omitir la grieta horizontal y por eso considero que deberíamos quedarnos solo con la grieta vertical. Ah, listo, profe, gracias. Listo, perfecto. ¿Cuánto les da este factor KTR? 0.0118. Listo. Longitud de desarrollo de la barra número 6 sería 1 sobre 1.1 por 420 sobre la raíz de 21 por diámetro de la barra. Diámetro de la barra vamos a manejarlo. Una pregunta, ¿ese KTR es adimensional? O sea, ¿no tiene valor o es milímetros? Milímetros. Listo. Gracias. Bueno, diámetro de la barra son 19.05 milímetros multiplicado por si sub E por si sub T es 1.3 por si sub S que es 0.8 sobre C sub B 59.025 más 0.01183 sobre 19.05. Y eso nos da la longitud de desarrollo de esa barra. ¿Cuánto les da, por favor? Profe, una duda. Dígame. Profe, esa área o sea, el área del refuerzo transversal, no es para que me quede claro. Esa área es la área de, digámoslo, de la cara, en este caso de las grietas verticales, ¿es el área de la cara superior del fleje o es la del todo el fleje? A ver. Viene tu barra de refuerzo vertical abrazada por un fleje de este estilo. ¿Sí? Entonces, esta área es la del fleje. ¿Sí me hago entender? O sea, ese valor sería la del contacto, mejor dicho. No, señor. Tienes tu fleje y tu fleje se va a cortar en una línea. ¿Sí? Entonces, si tú cortas el fleje por esa línea y lo miras transversalmente, ves el fleje circular. Debe ser el área circular del fleje. Ah, listo, profe, entendido. Gracias. Vale, perfecto. ¿Cuánto les da este factor de acá abajo, muchachos? Por favor. Da 3.10. 3.10. ¿Cómo ven ese factor? ¿Qué opinan de eso? Pues está como alto, ¿no? Porque la norma decía que se podía tomar como 1.5. Exacto. Primero eso, ¿cierto? Y segundo, vamos a devolvernos aquí en las presentaciones que vimos la clase pasada. Y dice, estaba acá. El factor
CB más KTR sobre el diámetro de la barra tiene que ser menor o igual a 2.5. Es decir, si aquí está 310, no nos sirve, tenemos que dejarlo como 2.5. ¿Listo? Y ahí ya podemos calcular nuestra longitud de desarrollo, que para esa barra número 6 me está dando 660.3 milímetros. ¿Sí les dio lo mismo? Sí, señor. Listo. Esa sería la longitud de desarrollo para la barra número 6. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo vamos a Y comprobar? Vamos, dime. que me da la pregunta, ¿no hay ninguna afectación por hacer ese cambio de 3.1 a 2.5? Mm, sí, claro, pues, o sea, si yo lo dejo como 3.1, la longitud de desarrollo disminuye, pero es que la norma hizo unos estudios referentes a ese factor y descubrió que para factores mayores a 2.5 se perdía el efecto de arrancamiento del cono. Entonces, tú tienes una barra que está siendo sometida a una tensión, entonces esa barra va a estar intentando desprender un cilindro de concreto, ¿sí? El factor máximo de ese cilindro, el valor máximo de ese cilindro debe ser tal que garantice que este factor sea 2.5. Cuando ese factor supera 2.5, demostraron que para cilindros más grandes, la longitud de desarrollo no tenía modificación, ¿ya? Entonces, siempre toca garantizar el 2.5. ¿Sí respondí tu duda? Sí, señor, gracias, sí. Profe, Listo. Dime. profe, una pregunta. Es que ahí dice que el KTR es igual a ATR sobre 40 sobre SN, pero en la diapositiva que acaba de mostrar está al revés, dice 40 ATR sobre SN. Ajo madres. Espérenme, salimos de dudas y verificamos en la norma. Gracias. Verificamos a ver dónde estará eso. Y verifiquemos en... Listo. Entonces, longitud de desarrollo está en el capítulo C12. Está por acá. C12. Desarrollo de barras corrugadas. No. No. Sí, señor, tiene razón. Muchas gracias. Ahí tenemos un error en la presentación. En la presentación dice 40. Sí. Entonces está mal calculado acá, perdón. Vamos a corregir todo esto. Este 40 iría en la parte superior, o sea que este factor ya me cambia. Y pues si me cambia, entonces estamos mucho más lejos del 3.10, menos mal. Entonces esto es 40, gracias por la observación. Entonces sería 40 por 71 dividido en 350 me da 18.93. Más 59.025 dividido entre 19.05 me da 4.1. Entonces lo pasamos a 2.5. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a verificar que esa longitud de desarrollo sí sea, pues sí tengamos algo más o menos alguna idea de lo que estamos analizando. Entonces vamos a venir al libro del profesor Jorge Segura y creo que en Moodle yo les dejé una parte del librito para que podamos ver cómo funcionan estas tablas de longitud de desarrollo. En el capítulo 4. Listo. Venía longitud de desarrollo y empalmes de refuerzo. Entonces él tiene por aquí una explicación de todas las longitudes de desarrollo, que está para unos ganchos y tiene unas tablitas ya hechas ahí para ayudar al cálculo rápido de la longitud de desarrollo. Entonces por aquí vamos a
encontrar unas tablitas. Regálenme un segundo. Necesito mirar una cosa. Sí, T es 1.3. Listo. Dame un segundo, busco la tabla. 40 C sub B valdría 60. Listo. Entonces, ¿cómo funcionan estas tablitas? Nosotros tenemos aquí la calidad del concreto, ¿cierto? En la primera fila. En la primera columna tenemos el número de barra que estamos analizando. Y aquí tenemos unos factores que él tiene ya tabulado. Entonces, por ejemplo, FY420, si sub T13, si sub E1, que coincide con lo que nosotros tenemos acá, si sub T13, si sub E1. Y el factor C sub B más KTR sobre el diámetro de la barra igual a 2.5, que es la suposición que tenemos. Entonces, para ese caso, vamos a mirar longitud de desarrollo de una barra número 6 para un concreto de 21 megapascales, me da 6.61 milímetros. Y nosotros tenemos 660.3. ¿Ah? Entonces, pues parece que estamos bien con el cálculo de longitud de desarrollo. ¿Listo? Profe, Dígame. una duda es que estaba mirando en el cálculo del CDC. En la segunda opción, tengo entendido, pues no sé si esté bien, que esa expresión se debe dividir entre 2, no entre 1. ¿No? No, porque mira, estamos haciendo el cálculo de tu barra superior, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Arrancamos con esta distancia, 400. Le estoy Sí. quitando los recubrimientos, Ajá. 40 y 40. Te lo voy marcando acá. Ahora le voy a quitar dos estribos. El estribo de la parte izquierda y el estribo de la parte derecha. Correcto. Y ahora le quito media barra de refuerzo izquierda y media barra de refuerzo derecha. Sí. Ya. La separación CB tiene que ser un medio de la... perdón, tiene razón. Un medio de la separación centro a centro. Sí, en eso me refería. Debería ser sobre 2. Sí. Este 1 es porque pues, aquí solo tengo un espacio, ¿no? Desde acá hasta acá solo hay un espacio. Pero tiene razón. El C sub B tiene que ser sobre 2. Entonces serían como 140.5 milímetros. Igualmente, sigue gobernando el del recubrimiento. Sí, es correcto. Listo, profe, gracias. A usted, muy amable. Qué pena, podría volver a explicar esa parte, es que no la capté bien. Listo. Es que ahí tenía un error. Porque por aquí dice la norma C sub B. Entonces les dice... C sub B es la menor distancia del centro de la barra al borde más cercano, ¿cierto? Del centro de la barra al borde más cercano, o un medio de la separación centro a centro entre barras. Entonces, un medio de la separación centro a centro entre barras. Entonces, cuando yo vengo aquí y calculo este factor que está aquí, te lo voy a subrayar con el color amarillo, este de acá, corresponde a la distancia centro a centro entre mis barras superiores. ¿Sí? Pero entonces la norma dice o es la distancia al borde o es un medio de esta distancia amarilla. Por eso me hace falta dividir por 2. Me hacía Listo, falta profe. dividir por 2. ¿Perfecto? Sí, señor, ya entendí. Listo. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profe, otra duda. Dígame. Si se hubiesen usado las fórmulas, digamos, más simplificadas, la que permite usar K igual a 1,5 o 1, pues depende de lo que sea el criterio aplicable, pues eso influye demasiado o porque aquí pues nos dio bien, pero pues no sé si influya demasiado hacer ese uso de esas fórmulas. Bueno, entonces vamos a ver. Simplificada. Listo. Entonces, ¿qué requisitos tiene
la fórmula simplificada. Vamos a ver estos dos requisitos aquí. Vamos a dejarla por aquí. Pero no se ve mucho, entonces espérate, la agrando otro poquito. Listo. Listo. Entonces vamos a ver los espaciamientos y los recubrimientos de la barra. Entonces tenemos que cumplir una de estas dos condiciones, o esta condición A o esta condición B. Entonces la condición A dice, el espaciamiento libre entre barras o alambres que están siendo empalmados, no desarrollados, no es menor al diámetro de la barra y el recubrimiento libre no es menor al diámetro de la barra. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esta separación entre estas dos barras, ¿sí?, tiene que ser mayor al diámetro de la barra. ¿Eso se cumple? Sí, claro. El diámetro de la barra son solo 19 milímetros. De acá a acá, según el CB anterior, teníamos casi 280, ¿cierto? Entonces se cumple. Y el recubrimiento libre, es decir, de acá hasta acá, no tiene que ser, tiene que ser también mayor al diámetro de la barra. El recubrimiento son 40 milímetros, ¿cierto? Que son mayores a 19.05. Entonces, se cumplen esas dos condiciones. En dado caso de que no se cumplan, pasamos a revisar la condición B. El espaciamiento libre mayor a 2 dB y el recubrimiento mayor a dB. ¿Ya? Suenan similares. ¿Cuál es la diferencia? En la condición A hay una condición adicional que dice que tienen que colocar estribos a lo largo de la longitud de desarrollo. ¿Sí? En la condición B no hay condicionamiento de estribos, solo de espaciamientos. Igual creo que ambas condiciones se están cumpliendo acá. Entonces, al cumplirse, nos vamos con la ecuación de la barra número 6. Entonces sería 420 por si sub t por si sub e, que nos había dado 1.3, sobre 2.1 por 1, porque es concreto normal, por la raíz de 21, por el diámetro de la barra, que son 19.05. 0.05 dividido entre 2.1 dividido entre la raíz de 21 me está dando, espérate porque ahí hay algo extraño, 420 por 1.3 por 19.05 dividido entre 2.1. ¿Cuánto les está dando a ustedes? Cincuenta y 56.74. Ok, creo que debo tener algo mal. Sería No 420. mentiras, profe. A mí me está dando 1080.8. Sí, eso está extraño ahí. 1080. Espérate a ver si aquí en el libro cómo está eso. A ver, él tiene por aquí unas que están acá. Listo. Ah, pero es que el factor si sub solo está para si sub t y si sub e igual a 1. El problemita es que no tenemos forma de verificar. Si este factor superior fuera 1, no fuera 1,3 sino 1, nos da 831. Entonces está por acá 832. Sí, correcto. Pero entonces es 1.3. Digamos que por este lado la longitud de desarrollo es un poquito más crítica, ¿no?
por el lado simplificado estaríamos obteniendo casi 40 centímetros más de longitud de desarrollo. Pasamos de 660 a 1080. Voy a averiguar por qué puede estar sucediendo eso. Deberían ser cercanos. Profe, por ese método estamos asumiendo que el K es 1.5, ¿verdad? Sí. O 1. Pero en el ejercicio pasado habíamos establecido que era necesario coger 2.5 por los cálculos que ya se habían hecho. Debe ser por eso la diferencia. Si tomáramos uno en el que K fuera cercano a 1.5, debería darnos igual. Voy a hacerles la averiguación de por qué eso está dando de esa forma. Mañana en la mañana les envío un correíto con esa respuesta. ¿Listo? Deberían ser iguales. Pero bueno, me toca pegarle una revisadita a eso. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, eso en cuanto a la barra número 6. Nos falta la barra número 7, que son las tres inferiores. Entonces volvemos a definir todos nuestros factores. Lambda 1, si sub s, 1, porque esta vez la barra es mayor a la número 6. ¿Qué otro factor cambiaría? Si sub, nos cambiaría también el si sub e, creo. A ver, si sub e también sería 1 porque no hay epóxico, pero si sub t en este caso pasaría a ser 1.0. ¿Por qué? Porque debajo de la barra no hay 30 centímetros de concreto. O sea, esto no son 30 centímetros, son por ahí 5 o 6 centímetros máximo. Entonces, por eso si sub t vale 1. Ahora vamos a determinar el factor c sub b. Entonces dice, el menor entre la distancia del centro de la barra al borde. Esa distancia sería 40 milímetros de recubrimiento más 9.5 milímetros del estribo más la mitad de esa barra que tiene 22 milímetros de diámetro. Esa sería la primera. Y el segundo es la mitad de la separación centro a centro de esas barras, que sería 400 milímetros menos 80 milímetros de recubrimiento, 40 lado y lado, menos 2 estribos, menos un diámetro de la barra dividido entre dos espacios. ¿Sí? Y todo esto multiplicado por 1/2. Por favor, alguien que me confirme cuánto le da esos factores de C sub B. El primero 60.5. Listo. ¿Y el segundo? A mí me dio 69.7 milímetros. Listo. Gracias. Entonces C sub B va a ser el menor de esos dos, es decir, 60.5. Siguiente factor que cambia, KTR. Bueno, entonces, revisando lo que hemos visto de KTR, vemos que en este caso no va a cambiar. ¿Por qué? N sigue siendo 1, solo una barrita, porque no tenemos doble fila de barras en la parte de abajo.
S sigue siendo la misma separación centro a centro de los estribos y el área de estribo sigue siendo una vez el área del estribo, ¿cierto? Entonces nuestro KTR seguirá siendo 18.93. El factor C sub B más KTR sobre el diámetro de la barra vendría siendo 60.5 más 18.93 dividido entre 22.2, 3.6 más o menos. Entonces lo tomamos como 2.5. Ahora la longitud de desarrollo para la barra número 7 sería 1 sobre 1.1 por 420 sobre la raíz de 21 por 19.05 por 1 por 1 por 1 sobre 2.5. ¿Cuánto les da eso? Profe, ahí no tendría que ser 22, por lo que es el diámetro de la barra. Sí, señor, gracias. Estaba confundido con el anterior. 22. Profe, disculpe, ese KTR es el mismo para de la número 6 del ejemplo anterior, Sí, señor. pero ahí no cambiaría porque son 3 barras número 7. No, porque fíjese que la grieta sigue siendo esta de acá. Perdón. La fisura sigue siendo esta. Ah, sí, sí, gracias, profe. Sí, entonces es el mismo KTR. A mí me dio 733. ¿Sí les dio lo mismo? Sí, señor, punto 21. Correcto, 733.21. Entonces vamos a revisarlo en las hojitas que tiene el profesor Segura. Por aquí debe estar la... Está de acá. Entonces fíjense. 21 megapascales. Barra número 7 me da 739. Nosotros estamos obteniendo 733. De pronto la diferencia está en el 21.1. A ver cuánto me da. De pronto son los decimales del diámetro de la barra. Regáleme un segundo, voy a mirar una cosita. Por acá, al principio del título C. Nos dice que el diámetro de la barra número 7 son 22.2. Vamos a ver si es eso. 22.2. 21.1. Sí, señores. Si ustedes ponen aquí 22.2 y en este 21.1 con el libro de Segura, dejémoslo con 22.2, a ver cuánto nos da. Me da 739 milímetros. ¿Listo? Que corresponde efectivamente con lo que tiene aquí en el libro Jorge Segura, 739. ¿Listo? ¿Alguna duda de cómo se manejan estas tablitas? Son bien sencillitas, ¿cierto? ¿Alguna duda de esta longitud de desarrollo? No, señor. Bueno, listo, chicos. Verifiquemos la barra número 7, simplificada. A ver qué fue lo que pasó ahorita. Listo. Ok, entonces, para esta barra sería esta longitud de desarrollo de acá. Sería 420 por 1 por 1 sobre 1.7 lambda raíz de 21 por 22.2.
2 dividido entre 1,7 dividido entre la raíz de 21 me da... Pues pucha, me da 1196. Sí, señor ingeniero. Ujú. Debe ser por lo que ellos toman ese factor como 1,5. A ver, Ingeniero, una pregunta. dígame. Eh, ¿Cuál de los dos métodos es mejor? ¿El simplificado o el anterior? Pues yo tomaría el anterior, el exacto. ¿Sí? Digamos que el exacto Listo, es... ingeniero. Pues lo mamón de este método es esta partecita de acá. Estoy acá. Esta parte de acá. Pero si ustedes tienen claro este KTR, que es como lo más enredado, yo usaría el método largo. El método corto, ya vemos que nos está dando vainas raras. Voy a intentar averiguarles mañana por qué pasa eso. Y revisamos aquí. Profe, quizá no hay una restricción, digamos, con ese valor de 1 y 1,5. O sea, Puede ser, de pronto, me toca de pronto se pegarme la puede línea. tomar solo cuando es 1,5K. Ok, vamos a ver qué dice por aquí la norma. Les dice, el término se limita a 2,5. Cuando es menor de 2,5 pueden ocurrir fallas por hendimiento. Para valores mayores de 2,5 se espera una falla de extracción por deslizamiento y un incremento en el recubrimiento. La ecuación C12(1) permite apreciar el efecto de todas las variables. Dándose enfoques, el usuario puede calcular LD a partir del valor real de esta o bien usan un espaciamiento y recubrimiento, además de un refuerzo de confinamiento con estribos que conduce a un valor de al menos 1,5. Al menos. Ejemplo de esto puede ser un recubrimiento efectivo mínimo de diámetro de la barra junto al espaciamiento. Para estos casos de ocurrencia frecuente, la longitud de desarrollo de gran diámetro. Ya entendí qué es lo que está pasando. Listo. Ya listo. Entonces, básicamente la explicación que nos da la norma está aquí. En esta partecita que dice. En muchos casos prácticos usan un espaciamiento de recubrimiento de al menos 1,5. Es decir, si usted quiere evitarse el cálculo de este factor, como mínimo tiene que tomarlo como 1,5. Puede ser mayor si usted lo calcula. De ahí a que nuestras longitudes de desarrollo ven diferentes, ¿cierto? Fíjense que ese cambio está castigando demasiado nuestra longitud de desarrollo. Entonces, la pregunta ahí para nosotros sería, ¿es justificable perder 40 milímetros de barra número 6 en cada una de las barras número 6 de nuestra obra por no hacer correctamente el cálculo del KTR? ¿Sí están entendiendo qué fue lo que pasó con la norma? O sea, listo, tómelo 1,5, pero eso le castiga su longitud de desarrollo, ¿ya? Y evite, con esta condición, evite calcular KTR, ¿sí? Si usted lo quiere calcular, su longitud de desarrollo puede disminuir. Eso es básicamente lo que nos está pasando en este momento. ¿Listo, chicos? Bueno. ¿Alguna pregunta de la longitud de desarrollo barra número 6 y número 7? Profe, disculpe, digamos, para la barra central número 7, ¿el CB no sería diferente? No, señor. Porque, porque digamos, para los laterales se toma por el parámetro del recubrimiento, Sí. pero ahí para esa el recubrimiento es mayor, ¿no? No, señor, porque la norma ahí dice muy claramente lo siguiente. C sub B tiene que ser calculado al borde más cercano de la sección. ¿Ya? Si tienes estas tres barras, el borde más cercano de las barras de extremo puede ser oeste o este, ¿cierto? Pero para la barra de centro, su distancia más cercana es esta. ¿Ya? Si esto es por lo general, nuestros recubrimientos son los mismos a un lado y al otro, entonces esta distancia va a ser la misma que esta.
Ah, listo, profe, es que pensé que era la lateral. Vale, no hay problema. Y dice al borde más cercano. Puede ser lateral o inferior o superior. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta del cálculo de longitud de desarrollo? Ya sabemos, entonces, vea, hoy aprendimos algo nuevo todos. ¿Por qué usando las fórmulas simplificadas puede dar mayor la longitud de desarrollo? Profe, pero en ese caso, ¿cuál sería mejor? Porque, Ambas son pues, tomando correctas. la fórmula simplificada, pues está dando mayor longitud y cuál es el beneficio que se tiene. Porque si no, pues yo tomaría, digamos, en cualquier cálculo tomaría ese dato, ¿no? Claro. Pongo más acero y genero como más flexión, más resistencia a la flexión. No, eso no te va a dar mayor resistencia. Simplemente lo que va a hacer es garantizar la transmisión de esfuerzos. A ver, hay dos formas de pensar esta situación. La primera es esta. Soy juicioso, calculo el KTR, ¿sí? Tengo en cuenta la falla por hendimiento, determino un factor KTR, ¿cierto? Y uso la fórmula larga. ¿Qué beneficios me trae eso? Ahorro de material. Si yo no, o sea, si yo estoy diseñando para un municipio, diga usted por allá, Turbo, está diseñando para Turbo, Antioquia, donde los constructores no son muy diestros en el tema de la construcción, ¿sí? El personal no está lo suficientemente calificado. Yo digo, no, ¿sabe qué? Yo no sé cómo me van a dejar esto allá fundido. Yo no sé cómo me van a dejar esto allá fundido, embebido. No sé si me van a dejar las barras igualmente espaciadas. No sé nada de eso porque no me da seguridad. Entonces, si no tengo ese control, me voy con la fórmula corta y castigo la longitud de desarrollo. Castigo la longitud, pero estoy previniendo que efectivamente lo dejen bien o lo dejen mal. ¿Sí? Entonces ya es criterio del diseñador. Si ustedes van a construir en un lugar donde tengan control de los procesos constructivos antes de fundir el concreto, donde pueda usted verificar que efectivamente sus suposiciones de diseño son correctas, pues use la corta y llene los planos de notas y cumpla con la longitud de desarrollo corta. Si no, use la larga. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Va a mirar por aquí el chat. ¿Ninguna? Listo. Con eso dejamos visto el tema de longitud de desarrollo de atracción y las variantes que tiene la CI 318 y 19. Ahora, el siguiente tema son longitud de desarrollo de barras en compresión. ¿Dónde tenemos nosotros barras en compresión? Pues en las columnas, ¿no? Entonces, para el caso de una barra en compresión, se suma a la adherencia la presión de contacto de la barra contra el concreto. Ya. Entonces, su barrita, recuerden que la longitud de desarrollo de tracción está considerando solamente la adherencia de la barra por contacto físico. ¿Ya? En la de compresión usted tiene una ventaja y es que puede sumarle el contacto entre la barrita y el concreto que está por debajo de ella. Eso genera, pues hay una ayudita con una fuerza para longitud de desarrollo. ¿En qué se ve reflejado ese aporte de la barra apoyada sobre el concreto? El valor mínimo disminuye a 200. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo? El máximo entre este factor de aquí, 0.424 FY sobre raíz de F'C por el diámetro de la barra, y este factor de acá. Bien, para la compresión no nos afectan tantas variables como en la tracción, ¿ya? Este factor, esta longitud de desarrollo es modificable por unos factores, ¿sí? Que pueden ser A. Cuando ustedes coloquen más acero, digamos, cuando ustedes hacen el diseño van a sacar un A sub S requerido, pero ustedes por lo general colocan
un A sub S proporcionado que es mayor al requerido. Entonces la longitud de desarrollo la pueden multiplicar por el factor A sub SP, que lo que hace es disminuirle esa longitud de desarrollo. O un factor que depende de la condición B. Refuerzo confinado por una espiral cuya barra tiene un diámetro no menor de 6 milímetros y no mayor de 100 de paso, o dentro de estribos número 4. Fíjense que aquí ya tienen que usar estribos número 4, no pueden usar estribos 3. Y espaciadas no más de 100 milímetros, puede usar el factor de 0,75. Eso también les ayuda a reducir la longitud de desarrollo a compresión. ¿Eh? En cuanto a la CI 318, sale un factorcito phi sub R. ¿Ya? Es lo extraño que tenemos. ¿Qué es ese factorcito phi sub R? Lo que estábamos viendo ahorita. ¿Sí? El factor para el estribo, para disminución. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la barra número 6 del ejemplo anterior, en caso de que estuviera en compresión. Sería 0.24 por 420 por ese lambda R. Vamos a suponer que no vamos a disminuirla. Vamos a dejarlo por 1. Sobre 1 raíz de 21 por diámetro de la barra. Que serían, pues, para la número 6, 19.05. Entonces, a compresión, tendríamos una longitud de desarrollo mínima de 419 milímetros. ¿Sí? Y con el otro factor, que sería este de acá, 0.043 por 420 por 19.05, estamos obteniendo 344. Entonces, la longitud de desarrollo sería la máxima de estas dos, es decir, 419. ¿Listo? Por ejemplo, a compresión. A tracción, pues si se fijan, está bastante sencilla de aplicar esta fórmula. Ahora, ¿alguna pregunta de la de compresión? Listo, les voy a pedir 5 minuticos más y terminamos la clase por el día de hoy. Entonces, cuando tenemos paquetes de barras, ¿a qué nos referimos con paquetes de barras? Digamos que cuando ustedes construyen, ponen una viga, la viga es muy delgada, necesitan colocar mucho refuerzo, pueden o colocarlo en filas o hacer paquetes de barras para garantizar la cantidad de refuerzo necesaria. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando podemos tener paquetes, la norma nos permite paquetes de 3 barras y de 4 barras. ¿Ya? Cuando tenemos paquetes de 3 barras, la norma nos dice, listo, su longitud de desarrollo es la longitud de una barra de ese paquete de 3 barras aumentado un 20%. ¿Por qué? En estos 3 primeros casos, en el primero, en el segundo y en el tercero, prácticamente el concreto está cogiendo toda la superficie de nuestras barras, entonces la longitud de desarrollo no va a tener ningún problema. Cuando tenemos el caso 4, esta zona interior es zona que queda vacía, sin concreto, entonces se pierde interacción concreto a cero, entonces toca aumentar en un 20% la longitud de desarrollo. Cuando tenemos 4 barras, es mucha mayor esa área que queda sin contacto de concreto. Entonces tenemos que aumentarla 33%. Eso solo en el caso 4 y en el caso 5. En los otros 3 casos no habría necesidad de aumentar la longitud de desarrollo. Ahora, ¿qué sucede? La longitud de desarrollo de este paquete de barras, ¿sí?, se debe tomar con un diámetro equivalente. Entonces, sumamos estas 3 áreas y calculamos un solo diámetro equivalente de barra. Y con esa calculamos la longitud de desarrollo y la aumentamos al 20%. Lo mismo aquí. ¿Listo? Entonces dejamos hasta ahí. La próxima clase volvemos con un ejemplo de paquetes de barras. ¿Qué temas nos quedan? Nos quedan ganchos de anclaje,
Y ya con eso terminamos longitud de desarrollo y empalmes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, o alguna duda? Una pregunta, Dime. es que para la otra clase tenemos previsto un quiz, pero es del tema 3A. Veo que son varios videos. ¿Es el primer video? Ah, pucha, la otra clase de quiz del tema 3A. A ver. Déjame un segundo, reviso. Tres a Listo. Si quieren, dejemos el quiz no para esa clase, sino para la siguiente. ¿Sí? Entonces el quiz quedaría para el 13 de octubre, ¿listo? Y los temas sería todo hasta antes de vigas a compresión. Es decir, resistencia a flexión, cuantías de refuerzo, diseño de ecuación de momento nominal y diseño y detallado, hasta ecuación de momento nominal y vigas continuas, ¿listo? Esos serían del quiz, el quiz 2, pero entonces lo realizaríamos de hoy en 8. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de todo lo que vimos hoy, muchachos? Si no hay preguntas, ahí les dejo el enlace de asistencia en la ventana de chat. Por favor, lo diligencian y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, chicos.